Muy buenas, ¿qué tal? Hoy en la serie de lenguas raras que me encantaría aprender y que no voy a poder aprender nunca, vamos a hablar de una lengua muy especial, es una lengua a la que le tengo mucho cariño y desafortunadamente no voy a aprenderla nunca, a no ser que vaya para allá. La lengua de la que estoy hablando es el udege, que posiblemente es una lengua de la que no hayas oído hablar, a no ser que o hayas visto la peli Dersu Salá de Akira Kurosawa o hayas leído los libros de Arseniev acerca de su expedición por las tierras de lo que hoy día es la zona del Amur, la cordillera del Sijotealin y lo que serían las tierras del Usuri, que es el río que cruza esa zona de norte a sur. Si no sabes nada de esta lengua, te animo mucho a que veas el vídeo porque creo que por lo menos merece la pena. Y es una lengua que además está en peligro de extinción, así que por lo menos hacer el esfuerzo de conocerla un poquito no hace ningún daño y en cualquier caso ayuda a concienciar el udege, que como he dicho se hablaría en la zona del Usuri, en la zona del río Usuri, la cordillera del Sijotealin. Es una lengua que pertenece a la familia de lenguas tunguses. Es una familia que tiene muy pocos hablantes, es una familia lingüística propia, se ha a veces considerado que pertenecía también a las lenguas mongólicas o túrquicas o que pertenecía a, por ejemplo, el coreánico o el japónico y que formarían por tanto una gran familia, lo que se ha llamado lenguas altaicas. Esa hipótesis, la hipótesis altaica está hoy día un poco desvalorada, no se considera que sean de la misma familia y por tanto se ha acabado considerando que las lenguas tunguses forman una familia aparte suya propia. Esta familia de lenguas tunguses se dividirían en tres ramas principales. Una familia septentrional, que estaría la principal lengua de esta rama de la familia sería el evenki, la familia meridional, cuyas lenguas principales serían, por ejemplo, el yurchen o manchú, el manchú hablado en Manchuria, y el nanay sería otra lengua que pertenecería también a esta rama meridional. El udege pertenecería a una familia intermedia, o sea, una rama intermedia, rama de transición, y estaría aislado dentro de esta rama que sería de lenguas udégicas, por decirlo así, o lenguas udégicas, o no sé cómo decirlo. Estas cosas, la mayoría de ellas están en inglés y no hay manera de enterarse porque al parecer ningún español está interesado en esto, así que hay muy poca información en español. En cualquier caso, estas serían las tres ramas principales de esta familia de lenguas, y es una familia de lenguas que, como sucede en otras lenguas con las que se las ha querido relacionar, como por ejemplo el mongol o por ejemplo el turco, es una lengua que tiene una estructura característica de sujeto, objeto, verbo, una cosa que, como he dicho, tiene en común con el mongol o el turco, y además tiene esa característica también común al mongol y al turco de armonía vocálica, lo cual, como sabemos del turco, los que conozcáis gramática turca simamoneo, la armonía vocálica es una de las cosas más particulares del turco. El turco no es la única familia de lenguas, o sea, las lenguas túricas no son la única familia que comparte esta característica, y hay que tener en cuenta que todas estas familias que comparten esta idea de estructura sujeto, objeto, verbo y de armonía vocálica provienen todas de esta zona de lo que sería Siberia, ¿no? Estaríamos hablando de las familias tunguses, o sea, la familia de lenguas tunguses, el mongol, el turco, o sea, las lenguas túrquicas, estas tres familias, todas provienen de esta zona de lo que sería el centro de Siberia o Siberia en general, y todas tienen esas tres características, lo cual precisamente es lo que ha contribuido a que muchas veces se las quiera ver a todas estas lenguas como pertenecientes a una misma familia. ¿Con qué alfabeto se escribe? Bueno, pues
el udgué se ha escrito con varios alfabetos, porque, a ver, no es una lengua, al no haber pertenecido, al no haber habido ninguna institución estatal que haya defendido o promovido la lengua udgué. El udgué siempre ha sido un pueblo que ha estado dentro de otras estructuras estatales, no ha desarrollado un alfabeto propio, utiliza alfabetos de la zona ha utilizado a lo mejor escritura china. Hoy día, por ejemplo, se utiliza un alfabeto cirílico adaptado, el alfabeto cirílico, como sabéis, que se usa en muchísimas lenguas eslavas, particularmente en ruso, ucraniano, también se ha usado en serbio, por ejemplo, y se ha adaptado el alfabeto cirílico ruso a la lengua udgué, lo cual pues tiene sus dificultades porque el udgué al no pertenecer a la misma familia de lenguas tiene unas características fonéticas que el alfabeto cirílico difícilmente puede reflejar, la razón por la que se le ha puesto todas estas cosas. Voy a poner una imagen aquí en alguna parte del alfabeto cirílico usado por los udgués. Y me acabo de dar cuenta de que me había traído al lincecito conmigo y no he enseñado para nada a mi lince, con lo que le quiero. En fin, bueno, en cualquier caso, importante, como he dicho, hay muy poquito material para leer udgué, enterarse de qué es el udgué y cosas de estas. A ver, voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para los que quieran enterarse por lo menos de cómo suena o cómo se lee el udgué. Encontré una página donde hay una serie de cuentos tradicionales que están en bilingüe, en inglés y en udgué, algunas veces en udgué japonés o en udgué y ruso. Entonces, son varios cuentos cortos tradicionales y, bueno, pues yo creo que se les puede echar un ojo. Hay una gramática que es relativamente reciente, que está publicada en inglés, es cierto, pero a ver, cuesta un ojo de la cara y yo tengo 2 ojos nada más, ¿sabes? No tengo para nada más. Entonces no me interesa comprar esa gramática. En primer lugar porque, a ver, con un libro de gramática realmente no aprendes el idioma. Un libro de gramática es un libro de consulta, es un libro de para hacerte una idea de dónde ubicar la lengua en términos de su estructura, su vocabulario, su forma, etcétera. Pero tú no puedes aprender una lengua, una gramática. Para aprender necesitas, pues lo que se ha usado siempre, ¿no? Libros que empiezan con el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un libro de gramática empieza sustantivos. Los sustantivos se dividen en masculino, femenino, neutro y tienen estos casos de declinación. Eso no te sirve a ti para estudiar, tú necesitas aprender. Entonces, ante esta ausencia de materiales en todos los idiomas, porque o sea, no hay materiales para aprender esta lengua en general, o sea, hay materiales para conocer la lengua, pero no para aprenderla. O sea, que tú puedes aprender con textos bilingües un idioma, sí, pero te va a costar, o sea, vas a tener que echarle una cantidad de horas tremenda y nunca vas a llegar a ocupar, digamos, o a tener capacidades para defenderte en el idioma en muchísimas cosas. Por ejemplo, vas a depender siempre de el texto bilingüe que estés utilizando. Si, por ejemplo, utilizásemos estos cuentos bilingües para aprender idiomas, pues claro, nuestro vocabulario dependería de los cuentos. Si estos cuentos van de animales que hablan en el bosque, que son la mayoría de los que he visto en estos textos así de cuentos y tal, pues ¿qué hago si estoy en un aeropuerto? O si estoy yo qué sé, con la policía, o estoy cenando con amigos, pues no me vale el vocabulario que aprendo. Entonces, a ver, lo que hace falta es libros para aprender idiomas. Entonces, yo quiero aprovechar que estoy aquí, por favor, no sé quién puede ver esto, no sé si alguien que vea esto, de que se hagan, o sea, teniendo en cuenta la cantidad de lenguas que están en peligro de extinción ahora mismo, yo creo que habría muy seriamente que hacer el esfuerzo por parte de instituciones públicas de no solamente escribir libros de gramáticas o diccionarios acerca de estos idiomas, sino de dejar de alguna manera manuales para aprender estos idiomas, porque si no se deja un material decente para aprender, estos idiomas se van a extinguir
y sin que nosotros hayamos hecho nada cuando realmente podemos hacer cosas. Y lo primero que podemos hacer, o sea, lo primero que podemos hacer se está haciendo, por ejemplo, que está muy bien escribir una gramática de ese idioma. Paso ideal, muy bien. Y este es un muy buen paso, dejar internet textos bilingües. Precioso, maravilloso, eso está muy bien. Ahora, o sea, ¿qué más se puede hacer? Pues se puede fomentar la lengua en la zona donde esta lengua está en peligro, que es, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que muchos udegués o aprenden chino o aprenden ruso y al final acaban viviendo su vida laboral e incluso su vida familiar en estos idiomas en lugar de llevar su vida en udegué, y ese es el problema. Entonces hay que fomentar estos idiomas y no solamente para la gente nativa, sino que hay que fomentar el interés, por lo menos no ya estudiar estos idiomas, pero sí por lo menos fomentar el interés en estos idiomas en hablantes de fuera. Entonces a mí no me está pagando nadie por hacer aquí el anuncio, pero que por lo menos interesados por el UDG, igual que interesados por otras preciosísimas lenguas que hay por el mundo y de las que hablaremos aquí en un próximo episodio. Y de nuevo, recomiendo muchísimo que se lean los libros de Arseniev. Arseniev es un antropólogo ruso de principios del siglo XX que escribió 3 libros acerca de la zona, en dos de los cuales sale el famoso Dersu Uzala, del cual Akira Kurosawa hizo una película basándose en esos 2 libros de Arseniev. El primer libro que escribió Arseniev se llama Por las montañas del Sijoté-Alin, que sería esa cordillera que está en la zona limítrofe en Manchuria entre Rusia y China. Después escribió Por las tierras del Usuri, que fue el primer libro donde, es el libro donde se narra cómo conoció a Dersu Uzala, que es el personaje famoso de la película de Kurosawa, y el último libro que escribió Arseniev, que es tal cual Dersu Uzala, se narra la vida y la muerte de Dersu Uzala en las expediciones. Al final, estos últimos 2 libros que escribió Arseniev, tanto por las tierras del Usuri como por Dersu Uzala, son 2 libros que son muy bonitos de leer, porque Dersu Uzala es un personaje tan precioso y tenemos la suerte de que nos lo narrase una persona tan sensible como Arseniev, porque Arseniev es un personaje, se nota que es antropólogo, etnólogo, geógrafo, etcétera, pero es ante todo una persona muy sensible. Y qué suerte que estas 2 personas se encontrasen, ¿no? y que una de ellas dejase el testimonio de esa amistad tan bonita, ¿no? Al final los 2 libros son la historia, la crónica de una amistad preciosa que acaba trágicamente con la muerte de Dersu Uzala, en fin, porque era mayor, que se le va a hacer. Pero que no hago, y en este sentido creo que no hago spoiler, porque el spoiler sería narraros la amistad en sí. Todo el mundo muere y Dersu Uzala también murió, o sea que eso no es spoiler. Lo que sí sería spoiler sería contaros cosas de esta amistad, ¿no? Que yo creo que es por lo que merece la pena leerse los libros, porque es la historia de una amistad preciosa. Así que recomiendo mucho los libros, recomiendo mucho la película. Akira Kurosawa es una obra maestra, es una de mis películas favoritas. No es la mejor película de Akira Kurosawa, ni sería, creo yo, no estaría en el top 5 de películas de Akira Kurosawa, pero sí desde luego que merece la pena verla, como toda la obra de Kurosawa es una maravilla. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio.